Hola, ¿qué tal? Soy Josefa Ros Velasco y os doy la bienvenida a esta presentación Preferencias del profesorado y el alumnado en el uso de Mentimeter y Kahoot, resultados de un estudio empírico en la enseñanza universitaria. En esta presentación vamos a mostrar por primera vez los resultados de un estudio empírico con el que se ha conseguido conocer un poquito mejor las aplicaciones educativas Mentimeter y Kahoot en lo que respecta a su funcionalidad de cara a la enseñanza y al aprendizaje y a su recepción por parte tanto del profesorado como del estudiantado universitario. Esta presentación y este estudio están enmarcados en el proyecto Plataformas Educativas Adaptadas a la Enseñanza Universitaria, Mentimeter o Kahoot. Este proyecto tiene por objetivo compartir un poco con la comunidad investigadora y universitaria que está interesada en el uso de las aplicaciones educativas en la enseñanza superior, cuáles son los resultados de nuestro primer año de trabajo, que ha estado destinado básicamente a conocer de manera empírica cuáles son las preferencias tanto del profesorado como del alumnado a la hora de incluir las apps Mentimeter y Kahoot en las aulas, en función de distintas variables que presentaremos más adelante. El objetivo del proyecto, como os digo, además de presentar nuestros resultados, es principalmente el de ofrecer a los docentes universitarios algo de orientación a la hora de elegir una u otra aplicación. Queremos compartir también qué pueden esperar de esta experiencia de antemano o cuándo es preferible decantarse por una aplicación o por otra, dependiendo de lo que se quiera conseguir. La metodología que seguimos fue de tipo mixta. Se trabajó sobre una muestra obtenida a través de un muestreo no probabilístico que respondía meramente a criterios de conveniencia y que estaba compuesta tanto por el profesorado como por el alumnado accesible a la hora de llevar a cabo el diseño del estudio y también por los propios estudiantes del proyecto. La recolección de los datos procedentes de la observación se llevó a cabo por medio de encuestas estructuradas que incluían tanto valoraciones cuantitativas y preguntas de respuesta abierta para esa parte más cualitativa y a través de grupos focales. Entonces, desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, tanto los docentes como los estudiantes del proyecto crearon sus experimentos, rellenando una ficha, los pusieron en práctica y también recogieron esos datos de los resultados a través de las encuestas. Bien, en el estudio participaron un total de 8 miembros del proyecto de 4 grupos distintos. Y aparte de esto, teníamos 2 estudiantes también de la Complutense. Estas aplicaciones se testaron en un total de 13 materias pertenecientes a 4 disciplinas del conocimiento distintas, que fueron filosofía, lenguas modernas, física e informática. Se utilizaron en los 4 niveles académicos básicos universitarios, primero, segundo, tercero y cuarto, y también en un nivel no universitario, en la escuela de idiomas, en este caso por parte de un estudiante del proyecto. Se diseñaron un total de 59 actividades con Mentimeter y con Kahoot, y a las encuestas de satisfacción respondieron un total de 52 alumnos, además de los 8 miembros del proyecto. Aquí se pueden ver las gráficas con los porcentajes relativos a estos resultados, pero en resumen, el mayor peso de la investigación recayó sobre el PDI de la Complutense, seguido del grupo de estudiantes también de la Complu y teniendo una carga similar el grupo de la Universidad de México y de la Universidad de Murcia. La mayor parte de los experimentos se condujeron en la disciplina de filosofía, seguido de las asignaturas de lenguas modernas, la de informática y las de física. Y el nivel predominante al que pertenecieron el total de las materias en las que se testaron las aplicaciones correspondió con primero de carrera, seguido de cuarto curso, después tercer curso y finalmente el segundo curso. La mayor parte de las actividades se diseñaron para usar Kahoot, destacando el papel que tuvieron en esto la disciplina tanto de informática, los profesores que procedían de informática, seguida de los de filosofía en este grupo del PDI de la Complutense. Mentimeter se usó más en las materias de filosofía, también por parte del PDI de la Complu y también en las asignaturas de lenguas modernas por parte de estos estudiantes del proyecto. Con todo, la disciplina que más actividades aglutinó en general fue filosofía. En el curso en el que más actividades se crearon fue en tercero de carrera, dentro de la disciplina de filosofía. Y en este curso y en esta disciplina destacó especialmente el uso de Mentimeter. Kahoot también sobresalió en primero de carrera, gracias al uso que se hizo desde la carrera de informática.
los profesores de ciencias definitivamente prefirieron Kahoot para las asignaturas de primero, mientras que los de humanidades usaron un poquito ambas, pero decantándose por Mentimeter, especialmente en cursos un poco más intermedios. Bien, Mentimeter, en cuanto a las funciones y la finalidad con la que se utilizaron estas aplicaciones, Mentimeter se utilizó sobre todo con la finalidad de evaluar conocimientos previos de los alumnos, seguido también de la evaluación de contenidos adquiridos, ya una vez que se ha producido la explicación. Los estudiantes del proyecto emplearon Mentimeter sobre todo para introducir lecciones durante sus presentaciones en clase y, por otra parte, para hacer ejercicios de autoevaluación. Se supone que estas dos aplicaciones nos venden un poco la idea de que el propio estudiante las puede utilizar con estas dos finalidades, para autoevaluarse y, bueno, por supuesto, para enriquecer sus propias presentaciones en clase. Sobre todo, pues Mentimeter se utilizó para esto. Las funciones que más se utilizaron de Mentimeter fueron la nube de palabras, es la favorita, seguida de la opción múltiple, también con más presencia en las asignaturas de filosofía. Y los estudiantes del proyecto se decantaron por testar distintas opciones sin destacar ninguna en particular, quizá con un poquito más de protagonismo la función de preguntas y respuestas. Y por su parte, en Kahoot, pues los profesores decidieron de forma mayoritaria emplear la aplicación para evaluar la adquisición de conocimientos en casi todas las asignaturas. Los estudiantes la utilizaron tanto para introducir lecciones como para hacer trabajos de autoevaluación. Y en cuanto a las funciones, la preferida de los docentes y de los estudiantes en todas las asignaturas fue la de preguntas y respuestas. Comienzo entonces con esta parte que es la más interesante, con los resultados de los docentes, con los resultados de las encuestas de satisfacción y los grupos focales de los docentes que han participado en el proyecto diseñando esos experimentos con las aplicaciones, poniéndolos en práctica y luego pues autoevaluándose a sí mismos. ¿Cómo ha sido mi experiencia con estas aplicaciones? Los miembros del PDI prefirieron claramente Kahoot en sus clases frente a Mentimeter por distintas razones, principalmente por su sistema de conexión, por su capacidad para promover el aprendizaje activo, comprometido, significativo e interactivo, por la forma en la que potenciaba la creatividad y la curiosidad, porque promovía el contacto y la colaboración entre estudiantes y docentes, porque aumentaba el nivel de disfrute de la experiencia didáctica en el aula y prevenía el aburrimiento. Este es un tema que a mí me toca de cerca y me interesa muchísimo. Y porque incrementaba la motivación y el interés, ayudando al final a mantener la atención, ¿no? Y mejorando la asistencia y la participación en clase. Además, Kahoot acrecentaba la competencia, permitía muy bien integrar la teoría y la práctica y garantizaba esa formación en competencias digitales. Mentimeter, por parte de los docentes, solo fue reconocida más positivamente que Kahoot a la hora de garantizar la seguridad de los participantes, porque Mentimeter, al fin y al cabo, permite que los alumnos participen sin que se vean los nombres. Pero la diferencia realmente entre ambas aplicaciones fue mínima. Lo mejor valorado de Mentimeter fue este punto, pero no demasiado destacado con respecto a Kahoot. Y por su parte, lo más positivo de Kahoot fue ese hecho de que aumentase el nivel de disfrute de la experiencia didáctica en el aula, que fuese capaz de evitar el aburrimiento y promoviese esa motivación por parte del alumnado. En aspectos relativos a la facilidad de uso, lo atractiva que pudiese ser su interfaz, que esta era una cuestión que a mí me preocupaba mucho y que motivó en parte los cimientos de este proyecto, en cuanto a las posibilidades de personalización de las actividades, la interoperabilidad con otras plataformas, si facilitaba o no facilitaba el día a día de los estudiantes, si potenciaba el pensamiento crítico y reflexivo. Las valoraciones fueron muy similares, pero destacaba siempre un poquito más Kahoot. Finalmente, los docentes consideraron que ambas aplicaciones tenían que mejorar en algunos aspectos, y estos aspectos fueron la promoción de la inclusión y la igualdad, y Mentimeter fue valorada de manera muy negativa en aspectos como la interoperabilidad entre la plataforma y otras aplicaciones u otros dispositivos, la promoción del pensamiento crítico y reflexivo, la motivación de la participación y la asistencia a clase
y el incremento de la competencia. Digamos que lo más negativo de Kahoot, al margen de lo dicho, sería también esa falta de interoperabilidad con otras plataformas. Las comparaciones entre las valoraciones de las aplicaciones en función de distintos grupos del PDI no arrojaron diferencias que digamos significativas. En cuanto a los estudiantes del proyecto, estas dos estudiantes que estaban en tercero y en cuarto, los resultados del uso de las apps no coincidieron con los del profesorado. En términos generales, valoraron mucho más positivamente Mentimeter que Kahoot. Les pareció que ambas aplicaciones eran fáciles de usar, Kahoot un poquito más que Mentimeter, que ofrecían un buen sistema de conexión, ganando en este caso Mentimeter. Se consideraron aplicaciones seguras, de nuevo Mentimeter un poquito más por ese componente de anonimato. La interfaz de Mentimeter les encantó, la prefirieron claramente frente a la de Kahoot y consideraron que Mentimeter era mucho más personalizable y más compatible con otras aplicaciones. La satisfacción de las estudiantes del proyecto con la capacidad de estas dos aplicaciones para promover el aprendizaje activo, comprometido, significativo, interactivo, fue del 80% para Mentimeter y del 70% para Kahoot. O sea, estaban bastante igualados. Pero Mentimeter les pareció más útil a la hora de transmitir información y contenidos y también para la adquisición y fijación de estos contenidos. También fue mejor valorada Mentimeter como una herramienta que facilita el día a día de los estudiantes. Pues recordemos que estas estudiantes están utilizando las aplicaciones para su uso personal, o bien para ejercicios de autoevaluación, o bien para hacer presentaciones en clase. Sin embargo, a la hora de evaluar el potencial de las aplicaciones para fomentar la curiosidad y la creatividad, ahí ganó Kahoot. Superó con un 80% frente a un 40% a Kahoot. Pero las cifras se invirtieron cuando se trataba de fomentar la reflexión y el pensamiento crítico. En este caso, ganaba por goleada Mentimeter a Kahoot. Ambas abrieron, a su juicio, vías de contacto y colaboración entre los estudiantes, pero Kahoot seguía resultando más satisfactoria a este propósito. Para ellas, las aplicaciones aumentaron el disfrute de la experiencia didáctica, pero Kahoot un poquito más que Mentimeter. Ellas nos dijeron que Kahoot era muy buena a la hora de evitar el aburrimiento en clase, mientras que Mentimeter no tanto. Kahoot promovía más el interés, la motivación y ayudaba más a mantener la atención en el aula. Además, de esto, ambas aplicaciones estuvieron en el límite, a puntito de suspender de nuevo en cuanto a lo que se refiere a la promoción de la inclusión y la igualdad. Se consideró que Kahoot animaba a los estudiantes a asistir a clase y a participar mucho más que Mentimeter, que suspendió con un 30% de satisfacción en este ítem. Ambas suspendieron igualmente a la hora de incrementar la competencia en el aula y se mostraron igual de eficaces más o menos a la hora de integrar teoría y práctica de manera efectiva. Así que bueno, en general las estudiantes del proyecto respondieron que les gustaba más Mentimeter que Kahoot, preferían utilizar esta aplicación y pensaban utilizarla en asignaturas en el futuro, mientras que Kahoot la iban a dejar ya aparte, ¿no? Kahoot les interesaba más para el hecho de hacer presentaciones en el aula, pero Mentimeter les ayudaba más a estos ejercicios de autoevaluación. Finalmente, vamos a ver, y con esto termino, cuál es la opinión de los alumnos con respecto a todas estas variables que estábamos tratando de explorar. Los alumnos lo tuvieron muy claro. El diagnóstico fue sumamente clarísimo. La preferencia por Kahoot fue palmaria. La satisfacción con Kahoot superó a Mentimeter en todos y cada uno de los aspectos a evaluar. Mentimeter no destacó especialmente por ninguna de sus cualidades, pero Kahoot sí que aparte de ser la mejor, pues sí que fue avalada en algunas de las variables. Por ejemplo, dijeron que era muy fácil de usar, que era muy segura, que la interfaz le resultaba muy atractiva, que aumentaba ese nivel de disfrute de la experiencia didáctica. En fin, no había ningún ítem que destacase por una valoración negativa, mientras que Mentimeter, pues lo más positivo fue la seguridad, que se sienten seguros cuando utilizan esta aplicación, pero aún así con Kahoot se sentían más seguros. Ningún ítem de Mentimeter, ninguna variable fue evaluada excesivamente de forma negativa,
pero su satisfacción en general fue bastante baja, sobre todo con aspectos relativos a la capacidad para fomentar la reflexión y el pensamiento crítico, la promoción de la igualdad y la inclusión en el aula, la capacidad para aumentar la asistencia a clase y la participación. En resumen, bueno, pues está claro que Kahoot es la aplicación preferida por los alumnos por todas las razones que he manifestado, incluso si la opción de ejercicios es mucho más limitada que para Mentimeter. Con respecto a los estudiantes del proyecto, pues Mentimeter fue la favorita para el estudio individual y Kahoot para las presentaciones en clase, como ya hemos dicho. Y para los docentes, pues resultó más interesante y útil que Mentimeter Kahoot, un fenómeno que, a mi juicio, está muy ligado al hecho de que los alumnos en las clases muestren más motivación frente a Kahoot que frente a Mentimeter, ¿no? Pues al final los alumnos se les ve más motivados, el profesor también se motiva mucho más. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro interés.